poquito habíamos visto en la última clase, ¿no es cierto?, el tema de este capítulo que dimos inicio referente a lo que eran las sucesiones. Habíamos dado cuál es la estructura matemática y cómo se definen las sucesiones, que no es más que un conjunto de términos que se van construyendo bajo ciertas reglas, pueden ser matemáticas o ciertas reglas literales, ¿no es cierto?, en las cuales se va determinando cuál es el valor numérico, en este caso, de este conjunto de valores. Obviamente habíamos dado ciertas características y la estructura matemática, como había yo mencionado, un poquito tiene una forma de función. De hecho, es una función, la sucesión, eh, caracterizada que su dominio, como habíamos desarrollado, está compuesto por el conjunto de los números enteros positivos, en tanto que su salida, este conjunto de valores que yo estoy mencionando, pueden tomar cualquier valor numérico de la recta numérica. Si pertenece al conjunto de los números reales, un poquito había que tener bien claro y definir estas condiciones, ¿no es cierto? Habíamos visto de cómo se van generando, un poquito recordando lo que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Sucesiones, en este caso hemos colocado ya los ejercicios, más adelante vimos cómo se pueden generar estos términos. Una sucesión es un número, un conjunto de infinitos números, ¿no es cierto? Luego eso vamos a ver que se lo puede limitar, pero obviamente va tomando otras características. Lo que mencionamos, ¿no es cierto? La sucesión es una función y obviamente se debe de determinar cuál es su dominio o el conjunto que me representa su dominio y cuál es su salida. ¿Sí? Ahí tenemos algunos ejemplos que denotaban esta característica que le damos a las sucesiones, las operaciones que nosotros podemos desarrollar en las sucesiones, en el caso de la suma, la resta, cuál era el desarrollo algebraico que debíamos realizar, suma, resta y obviamente multiplicación y división, que son las operaciones fundamentales, ¿no es cierto? Obviamente, tener presente que la sucesión, en el caso de la división, la sucesión B sub n, no debe de tener términos diferentes, debe tener términos diferentes de cero, por la connotación de la división, ¿no? Hay que tener también presente ese tipo de reglas algebraicas. Habíamos dicho que la sucesión también se lo puede hacer mediante una representación gráfica, ¿sí? Y en este caso podemos nosotros considerar dos formas de representar gráficamente una sucesión. Era a lo largo de una recta numérica en donde nosotros posicionábamos los valores de salida, este conjunto de valores que estamos denotando, o gráficamente utilizando un plano cartesiano en donde podemos observar aquí con más claridad que es lo que se representa son pares ordenados, si lo entendemos, pero teniendo presente que lo que me representa la variable asociado al eje X, no necesariamente estamos utilizando la variable X, sino en este caso utilizamos el N para representar este contador, ¿no? 1, 2, 3. Vemos que el primer elemento del par ordenado corresponde al conjunto de los números enteros positivos, ¿sí? Los tipos de sucesiones, ya habíamos visto constante, creciente, cuáles son las condiciones para que sea creciente. Decreciente lo complementa lo anterior, sucesión monótona, que lo que decíamos un poco estaría caracterizando las sucesiones crecientes y decrecientes, sí que es crece permanentemente o decrece, eso se hace referencia a una sucesión monótona, sus elementos. Estamos la sucesión oscilante, que pueden ser algunos casos que se pueden presentar, ahí tenemos algunos ejemplos. Es evidente si ustedes observan este factor menos 1 elevado a la n, mientras n va variando de 1, 2, 3, etcétera, ustedes saben que ahí van a aparecer los números impares y los números pares, y por regla algebraica sabemos que en el caso de los números pares, ese valor siempre va a ser positivo. Eso es lo que le hace oscilante, ¿sí?, a los valores que obtenemos del conjunto. La sucesión acotada más bien hace referencia a que a medida que yo voy extendiendo el conjunto de los elementos, me va hacia un valor específico el enésimo elemento, ¿sí? Habíamos visto algunos, creo que en ese caso mismo, a medida que nosotros vamos extendiendo el valor de n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 1000, 2000, no sé, estoy ya poniendo valores, vemos que el residuo o esta suma de 1 más sobre n en realidad al valor de 3 ya no es incidente en cuanto al valor del elemento, ¿sí?, que le corresponde o le pertenece a la sucesión. La progresión aritmética, entender y diferenciar de la geométrica. La aritmética es cuando las sucesiones o el conjunto de las sucesiones está conformado o definido por
un valor que se le suma al anterior, ¿no? Se mantiene ese valor. En este caso tenemos la sucesión 1, 3, 5, 7. La constante K que me define el siguiente elemento es 2. En la siguiente tenemos que es 1 y en la siguiente es 3. Como digo, eso se lo podría ir identificando para establecer, es una progresión aritmética. La geométrica vuelta es el que multiplica, ¿sí? Un poquito diferente al anterior. Y la asociación convergente en este caso es justamente la existencia del límite, cuando nosotros encontramos el límite de la sucesión, más o menos sería el que decíamos hace un momento, sucesión acotada, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna duda hasta aquí, alguna pregunta. ¿Alguna inquietud tal vez? Preguntas. Bien, la notación sigma en realidad es un operador que nosotros vamos a utilizar, sobre todo para el siguiente tema que vamos a ver, lo que se refiere a las series. Es enlazar, si le queremos entender de esta manera, es enlazar una sucesión o los elementos de una sucesión, ¿sí? Como digo, es un operador que me representa la suma de n elementos. Estos podrían ser limitados o infinitos. Aquí, perdón, solo déjenme hacer una, como digo, siempre aparece una corrección, pero bueno, ya luego le hago. Aquí tenemos una sumatoria de 3 elementos desde igual a 1 a 3, y donde el x sub i en esencia, si nosotros le observamos, es la consecuencia de una sucesión, es de elementos que pertenecerían a una sucesión. En este caso, lo que damos a entender es, suma el elemento x1, x2 y x3, dado cuenta que la sumatoria le estamos extendiendo hasta el valor de 3. Esto luego lo vamos a utilizar cuando se vea el concepto de la integración de igual manera, porque algo similar va a suceder allí. Nosotros tendremos que establecer una sucesión y un proceso que se va a repetir. Tenemos acá, bueno, ahí tenemos, ahí debería ser desde i hasta sub n, ¿sí? N elementos, ¿sí? O en algunas sumatorias, desde i igual a 1 hasta infinito, ¿sí? Como digo, las sumatorias podrían ser limitadas o no limitadas. Estamos con ella, voy a hacer la corrección, sería desde i igual hasta n, y obviamente me representa los n elementos que yo debo de sumar. Recuerden que el operador del sigma es sumatorio. En otros operadores que se suelen utilizar es el pi, pero como una operación muy específica. Me permiten un ratito, voy a solamente para, a veces en textos aparecen y a ver, déjenme ver. Sí, entonces, por ejemplo, hay otro operador que es el pi de x sub i, y este representa producto. Igualmente, desde igual a 1 hasta n, a diferencia de la sumatoria, esto es producto. Por x3 hasta x sub n, ¿sí? Otro operador a veces en algunas relaciones aparece, ¿sí? El pi, para que lo tengan presente. Bien, al igual que en las sucesiones, la notación sigma también se puede aplicar ciertas propiedades. Entre ellas tenemos la propiedad conmutativa. Algo bien importante de la notación sigma es que me ayuda a abreviar relaciones. Eso es bien importante dentro de lo que es la notación sigma. Volviendo hacia atrás, ¿sí? Si ustedes observan, yo en vez de poder representar una sumatoria de enésimos términos, yo lo hago a través de la sumatoria sigma. Ustedes tienen la n, ¿sí? Entonces es algo, una característica muy importante de este tipo de operadores, que lo que hacen es abreviar mis relaciones. Estamos, como digo, en la integral volveremos a utilizar este operador justamente dentro del contexto previo a definir lo que es la integral. Bien. Aquí lo que decía la propiedad conmutativa, dice, yo tengo la sumatoria de x sub i más y sub i desde i igual a 1 hasta n. Entonces, si yo expando la sumatoria, ¿no es cierto? Porque estaría expandiendo la sumatoria, ¿no es cierto? Desde igual a 1, lo que yo voy a tener es, este es el primer elemento, más el segundo componente, ¿no es cierto? O factor compuesto de los dos elementos, etcétera, etcétera. Algebraicamente, ustedes saben que la suma cumple la propiedad conmutativa, y si ustedes observan en la siguiente línea, lo único que he hecho es acomodar las relaciones. En vez de x más 1, pongo y1 más y2. ¿Sí? Tenemos esto. Igualmente acá y2 sobre 2, etcétera, etcétera. Y al final, ustedes pueden ver que aquí se produce la propiedad conmutativa porque estoy ahora contrayendo toda la relación anterior, ¿sí? Nada más, cosa que
cultura general, si queremos poner de esa manera, lo que es esta propiedad. La propiedad distributiva, ¿no es cierto? Tenemos una constante A que multiplica a una sumatoria. En este caso, lo que se hace, y podemos ver nosotros ahí expandido la sumatoria, ¿sí? Tenemos A que multiplica toda esta operación algebraica, que es esta suma, por estos elementos. Ojo, vale la pena también hacer esta aclaración porque a veces se genera confusión. Hay que tener presente que aquí lo que yo tengo es un término, una relación o una expresión que obviamente está determinada o definida por los subíndices, ¿no?, que yo estoy utilizando, y obviamente eso se expande después, tener presente. Ahora, aquí podemos ver que la regla de la propiedad de la distributiva es multiplicar a cada uno de los elementos por el factor A, que es una constante cualquiera. Estamos, entonces, es únicamente la regla matemática que tenemos ahí descrita. Luego tenemos, al ser una suma abreviada, también tenemos las siguientes propiedades, que es la propiedad asociativa. Aquí tenemos la sumatoria la suma de dos sumatorias, ¿no es cierto? Un aspecto bien importante que nosotros debemos de considerar son estos. ¿Sí? Que deben de estar, o deben de tener las mismas dimensiones, si le decimos de alguna manera, porque esto nos representa la cantidad de elementos. Y obviamente, si nosotros observamos, está expandida. A ver, perdón, le voy a borrar aquí. Borrar. Está expandida aquí hasta este término. Está expandida la sumatoria x y más y sub i más z1, z2 hasta z sub n, que es la segunda sumatoria. Y bueno, yo puedo agrupar de cualquier manera estas sumatorias, reitero, respetando siempre estas características de los límites, ¿no? Desde donde arranca hasta el valor de n, ¿sí? Eso tendrán presente porque podemos cometer un error de justamente aplicar esta propiedad asociativa, ¿sí? Ahí podemos ver los casos en los cuales podemos haber asociado la sumatoria, o incluso meterle dentro de una única sumatoria todos los tres términos, x sub i, y sub i, z sub i. ¿Estamos? Otras propiedades bien importantes es, ¿qué pasa cuando yo tengo la sumatoria de una constante? Entendida que b es constante, ¿no es cierto? Obviamente, si yo expando la constante, lo que yo debo de entender es que estoy sumando n veces la constante, es decir, esta relación, como digo, vamos a ver luego cómo lo vamos a utilizar, esta relación se resume en esto de acá, ¿sí? Tendrán presente, como digo, estas reglas que son bien importantes, sobre todo cuando se desarrollan cierto tipo de ejercicios. Aquí tenemos esta sumatoria y aquí vamos a aplicar los casos anteriores. Yo puedo distribuir la sumatoria en estos términos, ¿sí? Y obviamente al final le puedo terminar escribiendo la relación de esta manera, donde el factor n menos b ya queda fuera de la sumatoria. Es mucho cuidado. Aquí la sumatoria es debido a la propiedad distributiva que hemos aplicado aquí, ¿sí? Hemos distribuido la sumatoria. Esto ya acabamos de mencionar, y si lo identificamos como una constante, ¿sí? Y obviamente me queda expresado de esta manera, ¿sí? Esto ya queda fuera de la sumatoria y cuidado, cometan los errores porque a veces se quiere suponer que está todavía dentro de la sumatoria y en el momento de expandir podemos tener un resultado que no corresponde, ¿sí? Bien. Otra característica que nosotros podemos hacer en las notaciones sigmas es separar las sumatorias, ¿sí? Aquí nosotros podemos observar que ponemos un límite superior n sub 0, pero a continuación le consideramos el siguiente elemento que le corresponde, que vendría a ser el n sub 0 más 1 hasta n. Aquí lo que hemos hecho es dividir una sumatoria en dos sumatorias. Y reitero, esto tendránlo presente cuando veamos las integrales, porque también es una propiedad que se anexa a esa operación algebraica, pero obviamente también conectada a lo que es la sumatoria. Ojo, aquí lo que hemos hecho es dividir esta sumatoria en dos sumatorias, pero aquí es donde hacemos la división de los términos, ¿sí? Únicamente. Recuerden que el operador de los términos, lo que me dice el i y el n es la cantidad de elementos que me realizan la operación de la suma. Nuevamente reiteramos este n, ¿sí? Recuerden que es el número de los, me parece que será la notación, números enteros, pero mayores a 0, ¿sí?
tendrán presentes. Y otra notación matemática, esta de aquí, pensaría yo que ustedes la deben haber visto en el álgebra lineal. Sí, esta es una representación que se asocia entre lo que son las matrices y la manera en la cual yo puedo representar. Aquí es una sumatoria de los elementos A sub I, por eso digo, esta es una notación matemática de matrices. Aquí podemos nosotros ver cómo se expande la primera sumatoria que estaría asociado al subíndice I, ¿no es cierto?, del elemento A sub IJ. Y obviamente aquí podemos ver que este es el desarrollo de la primera sumatoria, esta línea. Y luego, y en el segundo desarrollo, ahí nosotros vamos expandiendo el segundo subíndice, que es el índice sub, el I. ¿Estamos? Yo entendería que esta relación la deben haber ustedes visto o representado en lo que son las matrices. ¿Sí? Un poquito se utiliza para contraer si esta operación matricial que frecuentemente se realiza en la álgebra matricial. Bien. Aquí tenemos también, o más bien tener mucho cuidado porque podemos cometer ciertos errores, a diferencia de las propiedades de las sucesiones en las sumatorias. Cuando yo tengo el producto de dos términos dentro de una sumatoria, no se cumple esta consideración de distribuir en el producto la sumatoria. Entonces, mucho cuidado. Esto es un error que a lo mejor podemos cometer dentro de las operaciones y hay que tener presente. De igual manera, aquí podemos ver que el x sub i está elevado al cuadrado. Esta es la relación que yo decía hace un momento que le pertenece a la sumatoria. Mucho cuidado. Aquí no es que el cuadrado le eleva a la sumatoria al cuadrado, ¿no es cierto? Esto es entender de manera diferente. Es casi como el caso que decíamos nosotros, recuerdan ustedes cuando hablábamos del logaritmo natural. Una cosa es tener el logaritmo, la base elevado al cuadrado, y otra cosa es tener la función logaritmo elevado al cuadrado. Un poquito es la analogía que quiero hacer, y también acá es similar. Cuidado, la potencia está elevado al argumento que es x sub i, acá vuelta es sumatoria elevado al cuadrado. Entonces hay que tener presente ese tipo de consideraciones. Y aquí, lo que prácticamente el x sub i es la representación de una función. Es una función que nosotros podemos entender. ¿Sí? Y obviamente aquí tenemos que f de x sub i es lo que se expande. Más cuidado, no es que la sumatoria entre en la parte interna de la función y me hace la sumatoria del x sub i. También un error que se puede cometer. ¿Sí? Y recuerden que es muy diferente a lo que se hacía con los límites. En los límites, recordarán cuando nosotros decíamos, tengo el límite de la raíz. Aquí sí voy a colocar de f de x. Aquí sí me daba esta característica. Aquí sí podía hacer esto. Límite de f de x. Sí, al final esto me resultaba que era la raíz de L. ¿Sí? Obviamente esto era se podía aplicar en los límites, pero acá no, mucho cuidado con esos errores que podríamos cometer. Regálenme un minutito. Bien, entonces son términos o condiciones matemáticas, como digo, la importancia de este operador, cómo lo debo de entender y qué es lo que me va a permitir realizar como operación. ¿Sí? ¿Alguna duda? No sé si hay alguna pregunta. Como digo, más bien lo que yo sí les recomiendo, bueno, voy a ver si yo también lo inserto. Hay unas características de las sumatorias que lo vamos a utilizar a continuación en lo que es el concepto de series, pero es ciertas relaciones matemáticas de sumatorias que se me pueden transformar para simplificar ciertas operaciones. Como digo, en las series ya le vamos a ver algunos casos, ejemplos, pero
Sí, les diría que los revisen luego en la bibliografía. Bien. Vamos a ver el tema de lo que es las series. Y vamos a ver cómo las series están conectadas con las sucesiones y cómo las series utilizan justamente este operador que acabamos de ver para poder representar esta definición, este concepto. Y van a ver que la serie también de alguna manera se constituye o se puede constituir como una sucesión, ¿sí? Como digo, vamos a ver la importancia de la aplicación del signo, de la sumatoria como tal. Bien. Consideremos esta relación, dice, x es igual a 2/3. Y algebraicamente, si yo divido 2 para 3 en mi calculadora, lo que yo voy a tener es el valor numérico 0,666 de manera periódica. ¿Qué significa eso? Que el 666 se repite de manera infinita. El ejemplo lo puedo hacer con un tercio y bueno, con cualquier otro valor también de iguales características. Ahora, si nosotros observamos el valor 0,666, yo lo puedo, como ustedes pueden observar, le puedo desagregar en una operación de suma. Es decir, voy tomando cada uno de los términos. Decimal, el centésimo, el milésimo, etcétera, etcétera. Y si ustedes observan, lo que acabo de mencionar, desagregar en una sumatoria. Aquí lo que voy a tener es el 0,6 más el 0,06 más, ¿no es cierto?, el 0,006 y más, etcétera, etcétera, los siguientes términos. Lo que yo he hecho es separar, ¿no es cierto?, las unidades decimales en suma, en este ejercicio. Si ustedes observan, en este caso muy puntual, yo puedo tener el siguiente conjunto. Voy a tener el siguiente conjunto, el conjunto 6 sobre 10. Ahora le voy a tomar los elementos, no voy a tomar la sumatoria, pero puedo tener este conjunto de elementos. Y yo digo, yo tengo una sucesión de elementos. 6 sobre 10, 6 sobre 100, 6 sobre 1000, 6 sobre 10.000, etcétera, etcétera. Son los elementos, ¿no es cierto?, que yo estoy considerando y he generado una sucesión. Sin embargo, si ustedes observan, yo también puedo representar esta sucesión algebraicamente mediante un término que me represente matemáticamente, es decir, esta sucesión yo la podría escribir para simplificarle o abreviarle, le puedo escribir de esta manera. ...6 sobre 10 a la n. Es decir, lo que está ahí representado matemáticamente es una sucesión compuesta por 6 sobre 10, se le expando, ¿no? Obviamente, ¿no es cierto? Pero yo le represento ahora como un solo término que me estaría dando el 6 sobre 10 elevado a la n. Esa es mi sucesión, mi representación de mi sucesión. Y obviamente aquí nosotros podemos ver lo que habíamos mencionado de lo que es la sumatoria y cómo nosotros nos conectamos con el concepto de las series. Bien. Dice, dado una sucesión A sub n, como tenemos nosotros en este ejemplo, se puede formar una nueva sucesión conformadas por las sumas, ¿sí? Donde dice cada componente resulta ser la suma de los n primeros términos de A sub n, lo que me da, lo que yo dije hace un momento, ¿sí? Yo voy a generar una nueva sucesión, y la nueva sucesión está constituida, como podemos observar, esta primera suma constituye el primer elemento. La segunda suma está constituida por los dos primeros elementos, A1 más A2. La tercera suma por los tres elementos y así sucesivamente yo puedo generar
una nueva sucesión. Esta nueva sucesión estaría definida por este conjunto S sub n, ¿sí? Porque yo estoy colocando lo que decíamos en el concepto de las sucesiones. Yo estoy colocando una regla matemática. Digo, el primer elemento, o todo esto estaría representado más o menos por este conjunto de sucesiones, sería S1, S2, S, etcétera, etcétera, Sn, y obviamente los que le continúan, ¿sí? En donde S sub 1 viene a ser conformado por el elemento 1, el S2 es la suma del elemento 1 más E2, aquí es donde yo establezco la regla, el S3 es el A1 más el A2 más el A3, y obviamente los siguientes elementos que le van conformando, ¿sí? Estoy generando a partir de una sucesión, otra nueva sucesión. Recuerden que los elementos A1, A sub 2, A sub 3 son esto. Vienen de aquí, de una sucesión ya, de un conjunto. Es decir, recordar que aquí tengo yo el elemento A1, A2, A3, A4, etcétera, A sub n y los que le continúan, ¿no es cierto? Y a partir de esto, mediante esta regla que yo estoy considerando, puedo generar una nueva sucesión. Ahora, ¿cómo vamos a sacar nosotros justamente el enésimo término de esa sucesión? Lo que tenemos aquí. Aquí vemos un ejercicio o un ejemplo. De esa manera en la cual nosotros, a partir de una sucesión, generamos una serie que vamos a ver que en realidad se constituye también otra forma de sucesión. Bien. Punto de partida es la sucesión A sub n que está conformada por esa relación algebraica 1 sobre n más 1, ¿no es cierto? Y lo que me pide allá es la sucesión S sub n. Todas las sumatorias mediante la regla que acabamos de mencionar, ¿sí? El enésimo elemento, ¿cómo se va a generar? ¿No es cierto? Decimos que es 1 sobre n más 1 y ustedes pueden ver algebraicamente lo que se ha hecho es separar ese producto, ¿no es cierto?, en una resta. En este caso se genera una resta. Si nosotros hacemos la operación algebraica de esto, 1 sobre n menos 1 sobre n más 1, vamos a obtener este término. Lo que yo estoy diciendo, este es el enésimo elemento, ¿no? Es el enésimo elemento, es esa relación en esencia. Bien, ¿cuál va a ser mi primera suma? Mi primera suma va a ser con n igual a 1, ¿sí? Un ratito aquí. Realmente quiero. A ver, ya. Bien. Lo que yo estoy haciendo, y eso quiero que quede claro en este desarrollo, reitero, el término A sub n es la relación que está aquí descrita, ¿sí? Es la relación que está escrita. Y esta relación, reitero, le he separado los denominadores, le he colocado de manera separada y este producto del denominador se convierte en una operación algebraica de suma o resta. Esto ya depende de la forma matemática. Y lo que dije hace un momento, con el S sub 1, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que había presentado hace un momento, el S sub 1 corresponde a la conformación de la sucesión A sub 1, nada más, el único elemento. Es decir, aquí n es igual a 1. Y si hago la sustitución, es lógico, 1 sobre 1 es 1 menos 1 sobre n vale 1, me quedaría 1 medio. Tengo esta relación. Y le voy a dejar allí por conveniencia, porque si hago yo la operación 1 menos 1 medio, me da 1 medio por resultado. Pero por conveniencia, le vamos a dejar allí. Hago el S igual a 2, y el S igual a 2 implica que n es igual a 2. Entonces, obviamente, aquí va a estar conformado por el elemento A sub 1 más A sub 2. Y obviamente A sub 1 viene de acá, que vendría a ser este elemento que ya calculamos hace un momento, que es 1 menos 1 medio. Y el A sub 2 vendría a ser el término, hago la sustitución, me quedaría 1 medio
menos un tercio en este caso, que es lo que tenemos aquí descrito. Este es el elemento A sub 1 y este es el elemento A sub 2, ¿sí? Obviamente, si ven algebraicamente, solamente voy a sumar los términos que están en forma de fracción. Aquí yo le mantengo el 1 y obviamente se puede observar que el menos un medio con el más un medio van a desaparecer y me queda menos un tercio. Por eso es lo que decía hace un momento. ¿Por qué la conveniencia de no hacer aquí la operación algebraica 1 menos un medio? Acá tengo 1 menos un tercio. Ahora, con n igual a 3, tengo que tomar los tres primeros elementos, es decir, el A sub 3 en este caso vendría a ser un tercio menos, perdón, un cuarto, ¿sí? Que es el término que está aquí definido. Esto es A sub 1, esto es A sub 2 y esto es A sub 3. Y nuevamente podemos observar que el menos un medio más un medio tiene que desaparecer, menos un tercio con un tercio va a desaparecer y me queda menos el un cuarto. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, yo voy teniendo un término que incluso ya podría yo anticiparme. Si ven, es 1 menos un medio, 1 menos un tercio, 1 menos un cuarto. El S4, yo ya podría suponer cuál es el término. ¿Cuál sería el S4? ¿Quién me dice? Así ya de entrada, así sin hacer toda la sucesión. ¿Quién me dice? 1 menos un quinto, tal vez. Correcto, no, está bien, 1 menos un quinto. Porque si ustedes observan, ya se me va generando una sucesión. 1, perdón, menos un quinto, correcto. Y yo ya puedo anticiparme cuáles son esa serie de sumatorias que obviamente me generan una sucesión. Por lo tanto, el término S sub n que tengo aquí, porque yo quiero ya generalizar una expresión, tal cual como estaba conformada el A sub n, yo puedo generar la sucesión basada en las S sub n. ¿Qué implica eso? Que en el S sub n yo tengo que sumar el A1 más el A2 más el A3 más el A4, etcétera, etcétera, hasta el A sub n, y aquí podemos ver el A sub 1, A sub 2, A sub 3, y obviamente el último término que viene a ser en realidad esta relación matemática, ¿sí? Pero es evidente, y en esta operación, estos términos desaparecen y siempre van a desaparecer. Por lo tanto, únicamente me va a quedar el factor 1 o el término 1 menos 1 sobre n menos 1, 1 sobre n más 1. Son los dos términos que me quedan. ¿Se observa o no se observa eso? Es esa consecuencia como podemos ver acá. Queda este término y el último. Queda este término y el último. Queda este, bueno, en este caso no porque era el primero. Porque los términos centrales, si le entendemos de esa manera, como podemos ver, van desapareciendo. Por lo tanto, en esta sucesión me quedaría este elemento. Para este ejercicio, ojo, para este ejercicio, el 1 y este factor de acá. Es lo que está aquí desarrollado. Y bueno, aquí ya le subimos el n más 1 y al final me queda entonces que mi sucesión en Sn viene a ser esto. N más 1. Esta es la sucesión de las sumatorias que se originó en esta sucesión A sub n. Si ustedes ven, los términos son completamente diferentes los que se han desarrollado. ¿Sí? ¿Se observa? Sí, profe. Dando ciertas definiciones, dice, sea A sub n una sucesión de números reales. ¿No es cierto? Porque recuerden lo que había mencionado, el A sub n es un conjunto de números reales. El n y el n más bien es el dominio, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente por definición. Sea A sub n una sucesión de números reales para cada valor de n que pertenece al conjunto de los números enteros o naturales colocado en este caso,
Se define el SN como la sumatoria, como podemos ver allí. Dice, siendo la sucesión S sub n la serie numérica asociado a A sub n, con el ejemplo que acabamos de ver, si bien partimos de la sub n y ya hallamos una nueva sucesión, que se representa como la sumatoria, ¿sí? Ojo, estos son los elementos de la sucesión. Esto dice que es igual al límite de S sub n, es decir, de la sucesión Sn que tenemos acá. Esta sumatoria es igual al límite cuando n tiende a infinito. Aquí hemos colocado que es una sumatoria infinita, ¿no? Lo que vamos a tener de la sucesión. Los números A sub 1, A sub 2 y A sub 3 son los términos de la sumatoria y la serie S1, S2 y S2 son las sumas parciales de la serie. Esto que teníamos acá. Estos son los elementos de la sucesión y estos de acá son las sumatorias parciales de cada una de la sumatoria de los elementos de la sucesión. ¿Sí? Las sumas parciales de la serie. Entonces, hay que tener presente, entonces, que esto no se va a cumplir. Mucho cuidado, que eso es completamente diferente. El límite de una sucesión es completamente diferente al límite de una sumatoria. ¿Sí? De una sucesión de la sumatoria. Pero esto es relevante lo que tenemos acá escrito. Esto sí. Si bien hay que diferenciar esta consideración, porque luego también vamos a ver, al igual que la sucesión tenía una convergencia, porque me dice hacia dónde va el último elemento, acá también en las sumatorias o en las formas de serie también tenemos que analizar la convergencia. Sí, aquí la convergencia se hace referencia hacia dónde va la suma. Sí, esto es, hacia dónde van los términos y aquí hacia dónde va la sumatoria. Era, como decíamos, la sucesión acotada. Voy a poner. Yo sé que el enésimo término, en este ejercicio, el enésimo término tiende a 3. El enésimo término. Vamos a ver acá algunos ejercicios. Ahorita acá me dice hacia dónde va la sumatoria, ¿no es cierto? En este caso definida como serie. ¿Sí? La convergencia y divergencia, lo que mencionaba hace un rato, si la sucesión de sumas parciales de Sn converge a un número S, se dice que la serie es convergente y este número es la suma de la serie, lo que habíamos mencionado. ¿Sí? Aquí lo que yo quiero sacar es a dónde va la sumatoria de todos los términos de una sucesión, expresada algebraicamente de esta manera, y obviamente si me da un resultado, entenderíamos que el límite es convergente y quiere decir que la suma de todas las sucesiones va hacia un valor específico. Ya vamos a ver algunos ejemplos, como digo. Y claro está la otra contraparte. ¿Sí? La contraparte, ¿cuál es? Que obviamente yo no tenga un valor numérico como resultado final, lo que me haría que la sumatoria es divergente, que también vamos a esos ejercicios o estas características que se pueden presentar. Es decir, voy a tener una sumatoria que me da, por ejemplo, infinito o más o menos infinito, dependiendo de los términos. Ojo, vale la pena hacer esa acotación también porque a veces eso puede generar confusión. Esto es conceptual, siempre se utiliza la representación A1 más A2 más 3, pero hay que tener presente que los signos de los elementos A de la sucesión, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, recuerden que tienen su propio signo. ¿Sí? Y obviamente aquí yo puedo tener números alternados, unas veces serán positivos, otros negativos, y obviamente la sumatoria, que algebraicamente se entiende es una suma de elementos, sin embargo, yo voy a tener dentro del desarrollo restas, ¿sí? Nada más de eso que se entienda, porque a veces eso puede producir confusión. Ya los elementos de la sucesión tendrán su propio signo. Si son positivos, todas son sumas. De hecho, si todas son negativas, la sumatoria es una suma de números negativos, ¿no? Nada más. Que puede darse esa situación. Lo que yo había mencionado, ¿no es cierto? La otra cara de la moneda es la divergencia.
este valor numérico no va a ningún valor, a ninguna cantidad, por lo general será más o menos infinito y obviamente no tiene, la interpretación es que no hay un resultado final, ¿sí? Ahora, este concepto matemático que está aquí representado gráficamente, lo vamos a utilizar para un tema que se conoce como las series de Taylor y las series de Maclaurin, que es prácticamente la parte final del de este capítulo y un poco la parte fundamental que nos interesa que ustedes tengan bien claro de cómo se desarrolla. Sí, yo puedo generar una sucesión o una serie y aplicar aquí el principio matemático que habíamos dicho hace un momento, en cuanto a separar una sumatoria. Es decir, yo podría entender una sumatoria, a ver, perdón un ratito, una sumatoria es de i igual a 1 hasta n elementos, ¿no es cierto? De acá elementos de la sucesión y más una sumatoria que vendría a ser desde n más 1 hasta infinito de los acá elementos. Perdón, estoy haciéndole mal aquí. Quiero posicionarle bien. Esto aquí, así quería hacerlo, perdón. Más, estoy separando con una de las propiedades que vimos hace un momento, entonces aquí sería la sumatoria desde los n más 1 hasta infinito, ¿sí? De los acá. Recuerden que esta fue una propiedad que vimos, decíamos ya una sumatoria la puedo separar en dos sumatorias. Es esta propiedad que estoy aquí aplicando. Es esta de aquí. Como ustedes pueden ver, una sumatoria la estoy separando en dos sumatorias. Estoy haciendo primero una sumatoria de n elementos hasta un n sub 0 y luego obviamente para complementar con la de acá va desde n sub 0 más 1 hasta n. Esa propiedad estoy aplicando yo en esta consideración que acabo de hacer. Justamente, perdón, se me fue, ¿dónde estaba? Aquí. Ahora, lo que yo voy a sacar de esta aplicación, de esta relación, es que yo voy a tener una suma parcial de los n elementos, que vendría a ser este término, ¿sí? Y a continuación, lo que me queda, le conozco o le defino como el residuo de la serie, ¿sí? Esto es la suma parcial, los n elementos que estoy aquí realizando la operación matemática, pero como es una sumatoria que va hacia infinito, esto de aquí se constituye como un residuo. Muy importante, por eso digo en lo que vamos a ver cuando se vea las series de Taylor y de Maclaurin. De igual manera, tenganlo presente cuando ya veamos allí, van a entender el por qué es separado y de qué manera esto tiene una importancia en el análisis matemático. ¿Sí? Sobre todo cuando utilizo estas herramientas que ya desarrollaremos más adelante, ¿sí? Al igual que las sucesiones, las series también tienen una clasificación o existen ciertos tipos de series. La primera es una serie telescópica y la serie telescópica es de esta forma, la sumatoria de acá menos menos 1, ¿sí? Ojo, recuerden lo que ella me ha mencionado. Esta es una expresión que se va repitiendo en función de que, en este caso, estoy utilizando el subíndice K, K igual a 1, etcétera, 2, 3, etcétera, etcétera. Esto es una serie telescópica. Una serie geométrica. Una serie geométrica es la que tiene esta forma en la sumatoria. La sumatoria desde K igual a 0 hasta N, en este caso, si nosotros observamos, es una serie que estaría limitada de términos con X elevado a la K, con K pertenece al conjunto de los números reales y obviamente K es 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Con la característica que X tiene que ser diferente de 1, ¿sí? Ya vamos a ver el por qué.
Si yo expando esta serie, esta vendría a ser la expresión algebraica de la sumatoria, ¿no es cierto? 1 más x al cuadrado, más x al cubo, más x a la cuarta, más x a la n, que debe ser x a la n. Toda esta relación algebraica, por eso se recibe la serie geométrica, puede ser sustituida por esta expresión. ¿Sí? Toda la serie. Es decir, cuando yo identifique la forma matemática y me digo, esta es una serie geométrica, yo le puedo sustituir a toda esta relación por esta expresión matemática. Y veamos, me parece que tengo ahí un ejercicio que le continúa. Por ejemplo, aquí tenemos la sumatoria de 1/2 elevado a la k. La forma matemática, ¿sí? Y yo quiero analizar la convergencia, lo que hago es analizar el límite de Sn cuando n tiende a infinito, ¿no es cierto? Aquí tenemos tendido, está elevado a infinito, aquí también vamos a aplicar la serie geométrica. Límite de la sumatoria, y esto, como nosotros podemos observar, este término, la sumatoria, aquí le hemos elevado al n, y por eso le llevo al infinito, n tiende a infinito, 1/2 de k, este término yo lo puedo reemplazar por la expresión anterior, donde en este caso, x, ¿cuánto vale en este ejercicio? X vale en este caso 1/2. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es únicamente identificar los elementos de la serie, perdón. En mi ejercicio que acabo de presentar, el x vale 1/2. Y obviamente por eso se ponía la condicionante, x tiene que ser diferente de 1 por esta razón, división para 0. Pero en este caso, al ser 1/2, como ustedes pueden ver, yo le he sustituido la relación. Esa es la expresión que tenía hace un rato, 1 menos x elevado a la n más 1 sobre 1 menos x. Esto es lo que estoy sustituyendo aquí, dentro del límite que se me convirtió en un límite por el análisis que estaba desarrollando. Si hago el desarrollo algebraico, ¿sí? Y obviamente le extiendo al límite a infinito, lo que voy a tener es esta relación, ¿sí? Porque si ustedes ven, le hago tender el límite a infinito, 1/2 elevado al infinito, esta es una cantidad que se me va a hacer 0, ¿sí? Va a desaparecer cuando le haga tender al infinito, y al final, ya haciendo la parte algebraica, me quiere decir que esa sumatoria de esa serie, perdón, la serie, perdón, que estoy analizando de 1/2 elevado a la k, quiere decir que me va hacia el valor de 2. Es decir, todos los elementos que yo sumo, 1/2 más 1/2 al cuadrado, más 1/2 al cubo, más 1/2 a la cuarta, etcétera, etcétera, es decir, esto. Si yo expando la sumatoria, lo que voy a tener algebraicamente es esto. 1/2 más 1/2 al cuadrado, más 1/2 al cubo, más 1/2 a la cuarta, más etcétera, etcétera, los términos. Y toda esta sumatoria lo que me está diciendo va hacia el valor de 2. Y esto es fácil de verificarle si nosotros le metemos en una hojita de Excel. A ver, déjenme ver si es que le hacemos rápidamente para verificar de una manera empírica, pero esto es la manera analítica que tenemos que desarrollar. A ver, déjenme un ratito, aquí tengo una hoja de Excel abierta. Ya les comparto. Solo quiero que vean que la analítica se verifica, ¿no? A ver, déjenme ver. Les voy a compartir esta hoja de Excel. Ya. ¿Sí? ¿Se ve la hoja de Excel? Sí, profe. Entonces aquí pongamos lo que acabo de mencionar. Esto va a ser el factor K y esto va a ser el factor, ¿cierto? Mi forma matemática, vamos a ver. Que en realidad es 0,5. Es 0,5, ¿no? 1 dividido para 2. 1 para 2, vamos a ver. Se me quedó como fecha. 0,5 es 1/2. Ahora, obviamente, si le voy dando los diferentes valores de K,
Le voy a extender hacia acá, ¿no es cierto? Voy a hacer hasta los 20 elementos y aquí me va a quedar 0.5 elevado a este factor de aquí. A ver, estoy bien. 0.5 aquí. Aquí el decimal está como coma. 0,5. Numéricamente es eso, ahí sí. 0,5 elevado al cuadrado. Eso. Y hagámosle los 20 primeros términos. Tenía que ponerle como fórmula. Ya, ahí sí. Ahí sí se me queda como fórmula. Esos son los diferentes elementos los valores que me van dando a medida de que K se me va incrementando. Si yo hago la suma, le voy a hacer aquí más mayor cantidad de elementos hasta que me dé hasta la parte de acá. Los elementos, déjame ver si estoy bien. Un medio, si me da hasta 2. Tendría que hacerle más elementos. Vamos a ver. Vamos a ver si está bien el límite. 2 menos 1. No, estoy mal allí. El resultado. No, me sale 2. Sí, estoy bien. Tendría que hacerle la mayor cantidad de elementos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si me da los 200 elementos. Si no, por ahí a lo mejor estoy haciendo mal algún cálculo yo. A ver. Ya damos la sumatoria. Sí. Si ven aquí como ya varió a 1.5, entonces obviamente si yo le hago una mayor cantidad de términos, hagámosle una mayor cantidad de términos. Voy a hacerle... A ver, hagámosle 600 términos, con K igual a 600, más o menos, por ahí 598 hasta 600 hagamos para ver hacia dónde va el valor de la sumatoria. 1.5. Vamos a ver si me sale. Vamos a ver, este valor debe de incrementarse. Vamos a ver. En decimales. 5. Vamos a ver dónde estoy mal yo. 2 menos 1 sube hacia 2. Ese es el valor que me da. Bien. ¿Qué pasó? No, sí están aquí todos los términos. Desde K igual a 0. Este es el factor que me está faltando. K igual a 0. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a ver. El primer factor es 0. 0 elevado me da 1. A ver, aquí vamos a hacerle ya. Estoy haciendo aquí. Igual a 0. No, pero para ellos me hace sumatoria. Creo que igual a 1. Este se me hace 0, me queda 1 menos 1 de 2, 2. Vamos a ver, por medio de la suma. Quiero ver dónde me cambia la suma 2.5. Voy a darle 2,5 a la sumatoria.
Ahí está. No sé, por ahí al un lado le he hecho. Ya, justo está. ¿Sí? Entonces, es evidente que lo que me está indicando es que el sumar todos los elementos de expandir la sumatoria en medio de K, al final me dice que es convergente, me da un valor de 2. A continuación tenemos otro ejercicio en donde lo que digo, lo fundamental es expresar la sumatoria en el momento que le analizo la convergencia, sí, reitero, ahí estoy compartiendo, ¿sí? Entonces, lo que acabo de mencionar es en este segundo ejercicio, como nosotros podemos observar, le expando al límite para analizar la convergencia de esta serie y nuevamente reitero, la parte importante es identificar que esto es una serie geométrica y es sustituida por esta relación que teníamos en el caso anterior. En esta situación, x vale 3, hago las sustituciones. Si hago tender al límite, es evidente que el límite me va a salir más infinito. Por lo tanto, diríamos que esta serie no es convergente. Y es un poquito con lógica, porque si yo comienzo a hacer la sumatoria de los elementos, 3 a la primera potencia, 3 a la 0, 3 al cuadrado, 3 a la primera potencia, 3 al cuadrado, 3 al cubo, 3 a la cuarta, etc. Es evidente que los valores que yo voy calculando son valores mayores, ¿no es cierto? Nuevamente, si coloco acá, solo para ver con unos términos nada más, vamos a ver la hoja de Excel. Sí, ahora aquí colocamos el valor de 3, ¿no es cierto? Aquí voy a tener 0, 3, y si hago nuevamente solamente hasta aquí nomás, vamos a ver. Ah, perdón, es 3, no es 0, 3, 3, 3. Si le hago tender la sumatoria, solamente está allí. La sumatoria ya me está dando 7.714.000. Si solamente le sumo esos elementos y si le sigo expandiendo, la sumatoria ya me da 3 punto a la 14. Es evidente que este valor va a ser divergente, ¿sí? Y un último ejercicio que tenemos ahí desarrollado, que en realidad lo construye, como vamos a observar, es, por ejemplo, ese número, el 03333, que matemáticamente nosotros sabemos en forma de fracción es 1/3. Bien, ¿qué es lo que hago aquí un poquito para desarrollar y para saber y demostrar utilizando series que efectivamente el 1/3 es el término 0,333? Esta más bien es una demostración utilizando las series. A ver, perdón, no creo que les estoy presentando el ejercicio. Déjenme ver. Aquí está. Mostremos todas esas líneas que están allí. En este caso, dice, tengo el número 0,333 y sabemos que es igual al 1/3. Y lo que hago es lo que había indicado hace un momento, ¿no? Cuando partimos de este tema de las series. Le voy a descomponer en sumatorias. Y luego le hago la transformación a fracciones, ¿sí? Esto es equivalente a tener la sumatoria de 3 sobre 10 a la K, ¿sí? Es decir, esto de aquí, yo le abrevié, en este caso, desde K igual a 1 hasta infinito, ¿no es cierto?, de 3 sobre 10 a la K. Está abreviado. Ahora, aquí, algebraicamente, como pueden ver, el inicio del operador yo le puedo reducir a 0. Y para reducir a 0, le agrega este factor menos 3.
Porque si yo le expando desde 0 a este factor, yo voy a tener aquí el primer término desaparece, me va a quedar k elevado a la 10 me queda 1, 3 menos 3 se hace 0. Cuando sea k igual a 1, le continúan los siguientes términos. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí está esa contracción de poder llevarle desde el k igual a 1 al k0 hasta infinito. Y aquí aplico para ver la convergencia de esta sumatoria, le aplico el límite cuando n tiende a infinito. El 3, recuerden que es una constante. Y la constante puede estar adentro o fuera de la sumatoria, porque es una constante. En el producto, como este menos 3 está fuera del límite, yo le dejo acá afuera, porque solamente esto estoy analizando el límite, esta parte de aquí. Y aquí nuevamente la forma matemática, como ya le he llevado de k igual a 0 a infinito, le puedo transformar en el límite, le transformo a esta estructura algebraica del límite de la sumatoria desde k igual a 0 hasta n, porque el n ya está contenido aquí. Obviamente esto le transforma a una serie geométrica donde aquí el x es un décimo. ¿Sí? Cuidado, es un décimo porque el 3 salió fuera de la constante. Y aquí haciendo ya la parte matemática, se puede observar, ¿no es cierto? Entonces que desarrollando todo esto matemáticamente me da como resultado un tercio. Entonces quiere decir que efectivamente el número 0033 puede ser expresado como una fracción. En este caso, un tercio, que es el mismo resultado, lo que tenemos nosotros acá definido. ¿Sí? Eso era lo que estábamos haciendo en esa demostración utilizando el criterio de la serie. Y obviamente aplicando estas transformaciones matemáticas, sobre todo esta de la serie geométrica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No sé si queda claro, ¿hay alguna inquietud que...? Sí. Bueno, yo voy a tratar de colocar, pero nuevamente les pediría que revisen, al igual que la serie geométrica, esta transformación que hemos hecho aquí. ¿Sí? Hay otras series que también se transforman en otras relaciones, que se simplifican o cambian su forma. Y es algo que también retomaremos esta parte de las series en el capítulo de las integrales, en donde ahí también aparecen las expresiones de sumatorias que se transforman en otras formas más sencillas. Sobre todo para el cálculo, cuando nosotros aplicamos los límites, porque en las integrales va a aparecer nuevamente la aplicación de los límites. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Bien. Lo que había mencionado, una de las partes más importantes de este capítulo está asociada a lo que son las series de Maclaurin y series de Taylor, o también conocidas como polinomios de Maclaurin y polinomios de Taylor. Ya van a ver el por qué reciben esos nombres y sobre todo la importancia dentro de la modelación matemática de poder considerar estas operaciones algebraicas. De hecho, en la matemática 2, ustedes van a volver a ver justamente los polinomios de Maclaurin y polinomios de Taylor para funciones de varias variables. Pero es importante que vean aquí de dónde sale, porque allá es exactamente lo mismo, bajo el concepto de funciones de varias variables, claro está. Bien. En muchos modelos matemáticos, frecuentemente se utiliza hoy en día las herramientas computacionales y muchas de las veces los procesos numéricos pueden ser complejos o demorados. Por más alta tecnología que tengamos hoy en día en cuanto a los procesadores, ¿sí? Inclusive puede llevar, dependiendo del modelo matemático, puede llevar, puede implicar
un costo de inversión de un sistema informático y también un costo adicional que es el tiempo de obtener los resultados. Como digo, esa parte es bien importante. Tal vez ahora es más fácil acceder a un proceso computacional de última tecnología, pero eso implica costos, ¿sí? Bien, entonces, como vamos a ver a través de las series de Maclaurin y series de Taylor, nosotros lo que vamos a hacer es hacer una sustitución del modelo matemático y justamente esta sustitución va a ser a través de expresiones algebraicas que son más sencillas de manejar. Y unas formas más sencillas de manejar son justamente los polinomios. Los polinomios, vuelvo a reiterar, se caracterizan por ser funciones continuas, funciones que en su proceso de derivación baja el grado del polinomio y son las características fundamentales que vamos a utilizar, ¿sí? Recuerden que mi modelo matemático puede implicar formas exponenciales, trigonométricas, polinómicas también, hiperbólicas, cualquier forma, ¿no es cierto? Pero en su estructura puede ser muy complejo el poder analizar o resolver sobre todo la parte de los cálculos, e interpretar los resultados. Bien, cuando uno plantea un modelo matemático, ya tratando de llevarlo real a un conjunto de relaciones de ecuaciones, también tengan presente lo que yo les había mencionado. A lo mejor yo le analizo dentro de un intervalo, dentro de cierto punto, ¿sí? Porque yo quiero saber cuál es el comportamiento en cierto valor numérico o alrededor de ese valor numérico. De hecho, muchas de las veces los modelos matemáticos están construidos en intervalos. ¿A qué me refiero? Un modelo matemático no siempre me sirve para todo el dominio de esa función, ¿sí? Puede ser que únicamente esté restringido para ciertas características. Y si yo me salgo de ese dominio o de ese intervalo, mi modelo matemático debe de cambiar, ¿sí? Creo que para recordar eso, recuerden cuando yo tenía una función mixta, yo puedo tener aquí la ecuación de una recta y a continuación puedo tener una parábola y luego puedo tener una función logarítmica o una exponencial, no sé, de esta manera. Entonces, mi modelo está determinado en muchas de las veces en intervalos. Aquí funciona de una manera lineal, aquí funciona de una manera polinómica y de acá funciona de una manera a través de una función trascendental, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Para nosotros poder aplicar estas características y simplificar las interpretaciones. Pongamos este ejemplo un poquito que yo he considerado, ¿sí? Un poquito que encontré en la literatura y nos puede hacer ver o entender. No es necesidad de ser científico de la NASA, ni ser ingeniero, ni nada, porque el ejercicio es muy sencillo. Dice, la entrada en la atmósfera terrestre de una nave, ¿no es cierto?, sigue una trayectoria representada por un modelo matemático. Obviamente ese modelo matemático, no sé, para los que vieron física en el colegio, y no sé si vieron el movimiento parabólico, ¿no es cierto?, que está expresado a través de una ecuación de una parábola. Sin embargo, ya esto es algo más complejo, más... un modelo que debe ser desarrollado con mucho cuidado. No sé si de pronto ustedes recuerdan las noticias de los transbordadores de los Estados Unidos, de la NASA. En 2 ocasiones, 2 transbordadores, me parece que el uno fue porque calculó mal una trayectoria de ingreso a la atmósfera. De hecho, no es que viene ¿a qué me refiero? Cuando una nave espacial ingresa a la atmósfera, ¿no es cierto?, no es que viene en trayectoria recta e ingresa. La trayectoria tiene que ser, de alguna manera, con un cierto ángulo de inclinación con respecto a una horizontal que ellos le establecen, ¿sí? Justamente, alguien se pone a pensar, las naves espaciales podrían rebotar con la atmósfera. Y uno se pone a pensar, bueno, si la atmósfera supuestamente es aire, pero efectivamente se puede dar esa situación, ¿no es cierto? Dice, este modelo matemático implica, ¿no es cierto?, que la nave debe de entrar a cierto ángulo de inclinación.
¿sí? Y de hecho eso se llama como punto crítico. Y como digo, si ustedes de alguna manera lo pueden ver o informar, por lo menos lo que yo recuerdo era de que cuando una nave espacial entra a la atmósfera, me parece que hay como unos 3 minutos en donde se pierde la comunicación, ¿sí? Los, eh, los astronautas no tienen comunicación con la base en la Tierra, ¿sí? Y esa es justamente la etapa en donde o lograron ingresar de manera adecuada o podía darse un colapso, como digo, lo de la NASA en 2 ocasiones se dio esa situación. Me parece que la una fue justamente por un mal cálculo del ángulo de inclinación, alguna cosa pasó, y la segunda, recuerdo, era porque un protector de cerámica que utilizan ellos debido a la fricción de ingreso genera altas temperaturas, se había desprendido de la parte frontal de la nave y obviamente eso hizo de que explote los transbordadores en el ingreso. Bien. Entonces, cualquier desviación de este ángulo de ingreso que se podría dar por la propia fricción de la nave que está ingresando, podría dar esta situación, un rebote y obviamente que la nave no entre en la atmósfera, ¿sí? O tal vez puede ser que este ángulo de inclinación provoque un calentamiento excesivo y se dé la otra situación de que la nave en el ingreso explote debido a la alta temperatura que podría alcanzar. Bien, obviamente todos los equipos electrónicos que se utilizan dentro de esta modelación, lo que tratan de hacer es, en el caso de tener una desviación del ángulo, ¿no es cierto?, lo corrijan de manera inmediata. ¿Sí? De hecho, yo pienso que la entrada debe de ser netamente a través de la computadora, o sea, la computadora es la que debe de hacer la corrección. No sé si de manera manual el astronauta o el piloto de la nave, moviendo una palanca, corrija de manera inmediata. O sea, sabemos que la computadora en cuanto a eso actúa más rápido, ¿no es cierto?, que nuestros reflejos. ¿Sí? Entonces, obviamente, estas desviaciones que puede percibir la nave deben de ser corregidos de manera automática. Y obviamente estas variaciones del ángulo que yo estoy refiriéndome, ¿no es cierto? Es decir, supongamos que aquí tengo mi horizontal y aquí tengo mi ángulo de entrada. Lo que estoy mencionando es que yo puedo tener pequeñas variaciones y la nave automáticamente debe de corregir para mantenerse o dentro de un rango o ir al ángulo ideal que vendría a ser el que le permite ingresar a la atmósfera. ¿Sí? ¿Cuál es el pero? Si mi modelo matemático es complejo, el hacer los cálculos numéricos pueden ser también muy complejos o demorados. Tengan presente de que por más rápido que una computadora actúe, hay un tiempo, ¿sí? En el momento que yo hago el cálculo, no es que se detiene el tiempo para hacer la corrección, el tiempo sigue transcurriendo, la nave sigue ingresando a la atmósfera, ¿sí? Y obviamente una tardía respuesta implicaría situaciones de rebote o destrucción de la nave, ¿sí? Bien, por eso decíamos que numéricamente, al utilizar un polinomio, el cálculo puede ser inmediato, rápido, ¿sí? El hecho de yo tener una expresión demasiadamente compleja, como decía hace un momento, que implica formas trigonométricas o en general funciones trascendentes o un mix de todas esas, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, de la forma polinómica, el cálculo numérico puede ser de manera inmediata, ¿sí? Y lo que yo decía hace un momento, yo puedo mantenerme dentro de un error, porque de pronto si el cálculo es demasiado tarde y si mis ángulos no se los puede corregir, reitero, los dos efectos. O la nave rebota o efectivamente ingresa, pero genera demasiado calor o debido a la fricción genera demasiado calor que puede destruirse la nave en el ingreso. Bien. ¿Qué vamos a hacer para nosotros poder utilizar o cambiar mi modelo complejo a un polinomio?
¿sí? ¿Qué características matemáticas vamos a utilizar? Y como ustedes se van a dar cuenta, son netamente sencillas. No hay mucha complejidad en hacer este cálculo. Un poquito como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, lo que yo decía hace un momento, ¿no? Mi modelo puede ser algo más complejo, es lo que está en azul, ¿sí? Pero mi idea es llegar a representarle a través de un polinomio. ¿Sí? ¿Y cuáles son las características que nosotros vamos a hacer que se cumplan? Como nosotros hablamos de unas aproximaciones, ¿no es cierto?, a través de un polinomio a funciones elementales, para hallar un polinomio y hacer esta sustitución, debemos hacer que se den las siguientes condiciones algebraicas. Escogemos un valor en donde yo quiero hacer mi aproximación, porque esa es la parte importante. Yo quiero hacer mi aproximación aquí, por ejemplo, en el valor de 1, para este ejemplo gráfico. Entonces, una primera condición que se debe de cumplir es que este valor de 1 debe de pertenecerle a la función original, al modelo matemático, ¿no es cierto?, al modelo, y a la vez debe de pertenecerle al polinomio. Esa es una primera condición que nosotros debemos de considerar, es decir, el valor del polinomio debe ser igual a la función. Estamos hablando de este punto. Esta es una primera característica. Reitero, yo conozco esto, mi modelo. Lo que no conozco todavía es el polinomio, pero estoy caracterizando para luego construir el P de X. Bien, ahora, es evidente que yo puedo tener varios polinomios que me pasen por la función P de X, ¿sí? Varias expresiones. Polinomio de primer orden, un polinomio de segundo orden, un polinomio de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden. Yo puedo tener cualquiera de esos polinomios que pueden pasar por allí, ¿sí? Pero, adicionalmente, yo voy a insertar una característica, ¿sí? Y van a ver que esta característica luego se va a ir repitiendo para las diferentes condiciones que yo dé, ¿sí? Ahora, una primera característica es, si ustedes observan esta línea que está considerémosle como en rojo, la que estoy aquí marcando la entrecostada, lo que yo estoy caracterizando es que sea una recta tangente también tanto al modelo matemático como al polinomio. Por lo tanto, aquí lo que se va a cumplir es que sus pendientes evaluadas en el mismo punto de análisis 1 sean iguales. Y lo que yo decía, van a ver en lo que vamos a desarrollar a continuación, es una característica que se va a ir extendiendo a la segunda derivada, a la tercera derivada, a la cuarta derivada, dependiendo el grado del polinomio que yo quiera determinar en mi modelo matemático. Aquí yo he partido de dos características netamente geométricas y matemáticas. Reitero, la primera es que el punto de análisis que yo voy a considerar en mi modelo matemático sea igual. Es decir, esta, la que dije hace un momento acá. Evalúo tanto en la función como en el polinomio, deben de darme el mismo resultado. Y la segunda que acabo de insertar es que sus derivadas, evaluadas obviamente en mi punto de análisis, también sea igual. Es decir, sus pendientes, porque recuerden que si yo evalúo el valor en la derivada, lo que encuentro es geométricamente es la pendiente. Como ven, es un concepto muy sencillo lo que yo estoy utilizando, pero demasiado fuerte para llegar a mi conclusión. Veamos en el siguiente ejercicio. Consideremos una función matemática, perdón. A ver, perdón un ratito. A ver, se me perdió. ¿Por qué no se me sale?
sé qué pasó. ¿Qué pasó? Se me ha hecho mal. Descartar, correcto. Digo, veamos primero un primer ejercicio. Puede ser que sea muy sencillo, muy básico, pero de aquí vamos a sacar las condiciones. Bien, utilicemos, como digo, este es mi modelo matemático. Dice que es la función e a la x, ¿sí? Y lo que vamos a aplicar en este primer caso es la aproximación a través de un polinomio de primer orden. Y el polinomio de primer orden no es más que la ecuación de una recta, y cuya expresión algebraica de esta forma polinómica es a sub 0 más a sub 1 x. Este es el polinomio de primer orden. Es la ecuación de una recta en pocas palabras. Y vamos a considerar en este primer caso que mi punto de análisis es cuando el dominio x es igual a 0. ¿Sí? Alrededor de x igual a 0. Bien. Lo que nosotros hemos establecido es, o lo que vamos a hacer a continuación es, tengo mi función y tengo su derivada. Y obviamente les evalúo en el punto de mi análisis que es x igual a 0. Entonces quiere decir que f de 0 es igual a 1 y f' de 0 es igual a 1 también para este ejercicio muy puntualmente. Recuerden que la derivada de la forma exponencial es e a la x es e a la x. Ahora, vamos a usar las mismas características en el polinomio, ¿sí? Y obviamente se puede apreciar que en la derivada en mi polinomio, el p' de x va a ser igual a sub 1. Estoy derivando el polinomio. Me queda esa relación. Y lo que hago en el polinomio, como tengo aquí mi polinomio de primer orden, esta es una notación que se utiliza, ese subíndice es 1 para decir que es un polinomio de primer orden, le evalúo con x igual a 0. Con x igual a 0 tenemos que p sub 1 es igual a sub 0 y P1' es igual a 1. Estoy reemplazándole aquí. No sé si ahí está claro lo que estoy haciendo matemáticamente. ¿Se ve o no se ve? Lo que estoy haciendo matemáticamente. Alguien que tenga alguna duda en el desarrollo. ¿Se entiende o no se entiende? Carlos, Cintia, Dani, Daisy, Karina, Leslie, Liliana, Luis, Marco, Pamela, Sandra, Steven. ¿Se entiende o no se entiende? Lo que estoy haciendo matemáticamente. Sí, profe. Ahora, lo que habíamos nosotros mencionado, aunque no está escrito aquí, pero la condición era que f de 0 sea igual a p de 0. Y en mi caso lo que voy a tener, que f de 0 dice que vale 1 y p de 0 lo que dice que vale a sub 0. Y la otra condición fue, como es polinomio de primer orden, es que f' de 0 tiene que ser igual al valor de p' de 0. Lo que teníamos era que f' vale 1, f' de 0 vale 1 y p' de 0 vale a sub 1. Con esta relación lo que nosotros estamos calculando son las constantes que le pertenecen al polinomio. Es decir, que mi polinomio lo voy a escribir entonces ahora de primer orden, como podemos observar en lo que estoy aquí poniendo en este recuadro. Esta era mi condición matemática, pero yo ya identifiqué las constantes a sub 0 y a sub 1. Por lo tanto, yo ya encontré la ecuación de la recta que me cumple. ¿Qué características? Que pasa por el punto de análisis y cuya pendiente es la misma. Gráficamente, como podemos observar, es lo que tengo representado aquí. Lo que está en azul
es mi modelo matemático y lo que está en rojo es la ecuación de la recta que acabo de calcular. ¿Sí? Si ustedes observan, es efectivamente la relación que me permite aproximar o analizar alrededor de x igual a 0. ¿Sí? Recuerden lo que había mencionado yo en el enunciado del problema, aquí. Y había hecho una pequeña gráfica en este lado dije yo muy bien, este es mi horizontal y este es el ángulo de inclinación. Sin embargo, lo que había yo mencionado, lo que tratamos es de corregir mis variaciones de ángulo para el ejemplo que estábamos considerando, pero sin embargo, yo puedo mantenerme dentro de un margen de error. No voy a encontrar exactamente el ángulo de inclinación ideal. Pues poner el caso, hagamos cuenta que el ángulo de inclinación sea 30 grados. Pero muy bien me dice, no importa si mi desviación es de 30.1 o de 29.9. Me sirve ese dato y yo sí puedo seguir ingresando a la atmósfera. Pero claro está, si mi ingreso me dice 30 grados y luego en mi medidor de ángulo de inclinación de ingreso me dice 35 grados o 25 grados, evidentemente nosotros podemos percibir que el error es demasiadamente alto. ¿Sí? Y vean qué sucede con esta gráfica. Si nosotros vemos gráficamente, cuando x vale 0, lo ideal debería de ser 1. Pero con lo que yo acabo de mencionar, hagamos cuenta que me muevo a 0,5. Si ustedes observan, este es el valor que sería evaluado en el polinomio y este vendría a ser el valor evaluado en la función o en el modelo matemático. Reitero, la simplicidad del polinomio también está en el cálculo numérico. Pero lo que quiero que perciban es esto. Un ratito voy a cambiar de color. Si ven que aquí hay un pequeño error. Y lo mismo podría suceder si yo me muevo hacia acá. Si ustedes observan, aquí estas diferencias son los errores que se me pueden presentar. Claro está, y lo que yo mencionaba, el hecho de hacer esta sustitución tiene también sus problemas o tiene sus limitaciones. Si ustedes ven, perdón un ratito, a ver. Si ustedes ven, yo me muevo en el valor, solamente en el valor de 1. Hagamos cuenta que me muevo el valor de 1. Borrémosle ahora, borrémosle todo esto de aquí. Digo, muy bien, voy a utilizar el mismo modelo. En vez de 0, le voy a considerar en 1. Este es el valor de la función del polinomio. Esto sería el valor del polinomio. Y lo de acá es el valor del modelo. Esto es con Y y esto vendría a ser con P. Aquí se puede observar en la gráfica que a diferencia de lo anterior, ¿qué pasa con el error? ¿Qué está sucediendo con el error? ¿Qué pasa con el error? ¿Quién me dice? El error estaba aquí. ¿Se hizo más grande el error? Grande, correcto. Entonces, aquí hay que tener presente que para este caso un polinomio de primer orden no me va a servir para valores diferentes de 0, porque el error crece. ¿Sí? El error crece porque si nosotros vamos marcando siempre estas diferencias entre las dos funciones, entre el azul y la roja, eso es el error. Y a medida que yo me voy alejando de mi punto de análisis, que en este caso era el valor de 0, mi error va a crecer. Y yo podría cometer ahí también, podría cometer allí una mala decisión porque digo, no, mi polinomio de Taylor de primer orden, como es facilito de calcular, le voy a utilizar para cualquier caso de mi modelo. No, entonces eso tampoco no es así. Ese es uno de los peros del problema. ¿Sí? Si nosotros observamos gráficamente, nosotros podríamos decir que mi modelo, dependiendo del grado de error que yo esté considerando, el porcentaje de error, yo puedo decir muy bien, mi análisis me permite moverme entre estos valores.
Cualquier valor que yo considere entre 0,2, menos 0,2, para mí es válido, porque la salida con el polinomio para mí me satisface. ¿Se ve o no se ve esa parte? Como digo, esto es una parte bien importante. En la ecuación de la recta se puede apreciar esa situación. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Reitero, yo digo, muy bien, le voy a dar el valor de 0,5. Y como le evalúo en el polinomio, porque sería lo más fácil de calcular, me da 1.5 en vez de hacer e a la 0,5 de calcular, acá me sale 1.5 de manera inmediata. Yo sé que el valor real es este, claro está. Pero como digo, con 1.5, para mí, yo ya me doy como satisfecho. Para mí ese resultado me es válido porque está dentro de mi error, dentro de mi análisis de error, entonces ya no tengo que hacer más nada y le tomo. Lo que yo decía hace un momento. Mi ángulo de inclinación, aquí un poquito, voy a utilizar esta recta, mi ángulo de inclinación está, mi ángulo de inclinación del ingreso de la nave, ¿no es cierto? Digo, mi ángulo de inclinación está por aquí, pero digo yo me puedo desviar como dato mínimo, algo así, no sé por qué. Yo me puedo mover entre estas franjas. Reiteraba, si mi ángulo de inclinación es 30 grados, digo, muy bien, con 30.1 estoy bien. No voy a llegar a los 30 grados. Con 30.1 puedo ingresar. O con 29.9. Pero reiteraba el ejemplo. Si digo, muy bien, mi ángulo de inclinación es 30 grados y me marca 40 y el otro me marca 20, o sea, seguro que va a pasar algo con la nave. ¿Sí? Bien. No sé si está claro esta parte. No sé si es claro el desarrollo, primero matemático, porque ahora vamos a ver, yo quiero mejorar mi aproximación. Yo quiero ahora mejorar mi aproximación, justamente por el análisis del error. Y para mejorar mi aproximación, lo que yo hago es elevar el grado del polinomio. Entonces, ahora voy a considerar un polinomio de segundo orden. Y aquí es donde yo voy incrementando las restricciones que se deben de cumplir. Reitero, en el polinomio de primer orden, aquí debería ser de segundo orden, perdón, iba a corregir. En el polinomio de primer orden, las consideraciones fueron estas. F de X, perdón, un ratito, borrémosle todo esto y pongámosle también con otro color. Pongámosle blanco. Aquí debería ser de segundo orden la notación. Habíamos dicho que en el polinomio de primer orden se debe de cumplir esta característica, que evaluado en el punto de análisis, porque yo lo que hago, la aproximación de mi polinomio, de mi serie, es en el punto de análisis. Decía que era esto. Y se debería de cumplir estas características. Esto es en el polinomio de primer orden. En el polinomio de segundo orden, lo que yo había mencionado, se van a incrementar las características. Es decir, se debe de cumplir esta, debe de cumplir de la primera derivada. Vamos a ver. Y le vamos a agregar una tercera condición, que se debe de cumplir la de la segunda. Segunda derivada. ¿Sí? Este es mi modelo matemático de un polinomio de segundo orden. A sub 0, a sub 1x más a al cubo x a la n. ¿Sí? Recordemos, me parece que debía de haber colocado un polinomio de la modelación de un polinomio de enésimo orden tiene esta forma: a sub 0 más a sub 1 a la x más a sub 2 a la x al cuadrado más a sub 3 x al cubo más etcétera, etcétera, a sub n x a la n. Esta es la representación de un polinomio de enésimo orden. Pero como ustedes vieron, yo primero en el primer ejercicio le tomé solamente de primer orden, los dos primeros factores, a sub 0 más a sub 1 x. Ahora voy a un polinomio de segundo orden. Y ahí mis incógnitas se constituyen el a sub 0, el a sub 1 y el a sub 3. ¿Sí? Estamos, para mi ejemplo que acabo de desarrollar, que era x igual a 0, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer aquí es exactamente lo que hicimos hace un momento. Le tengo que evaluar que en f de 0 vale 1, f' de x, recuerden que era e a la x, valía 1,
Y si ustedes se dan cuenta, la segunda derivada para el modelo matemático sigue siendo la misma derivada, que va a ser igual a 1 también. ¿Sí? En tanto, regalen un minutito, chicos. ¿Sí? Entonces, nuevamente aquí lo que hago es, como ustedes ven, son operaciones algebraicas, es decir, ahora voy a sacar tengo el polinomio de 0, del g es igual a sub 0, el polinomio, la primera derivada, aquí ya hay que tener cuidado, ¿no es cierto? El polinomio primero le voy a evaluar, en y es el polinomio aquí a1 más 2 a 3x, y aquí el polinomio el de segundo grado sería la segunda derivada, perdón, vendría a ser, en este caso, 2a3. Y aquí le evalúo en 0. Ya tengo que es a sub 0, en el caso de acá vendría a ser a sub 1, y en el caso de acá vendría a ser 2a sub 3. Y lo que hago es nuevamente comparar término a término, esto con lo de acá, esto con lo de acá, y esto con lo de acá. Y de esa manera yo determino los factores. A sub 0 dice que va a valer 1, A sub 2 dice que vale, perdón, A sub 0 vale 1, A sub 1 vale 1, y el A sub 2, no sé por qué le he puesto yo 3, aquí debe ser A sub 2, debe corregir, y el A sub 2 va a valer, va a valer igual a 1 medio. Por lo tanto, mi polinomio de segundo orden, viene a ser esta expresión algebraica. Y un polinomio de segundo orden, que es una ecuación cuadrática, ¿qué curva me da? ¿Qué curva me da? ¿Qué curva es un polinomio de segundo orden? Una parábola. Una parábola, correcto. Y nuevamente van a ver aquí la representación gráfica. Bueno, aquí yo le he colocado el polinomio de primer orden, que fue el caso anterior, porque quiero que se vea lo siguiente. Pongámosle aquí en rojo. Color de la pluma. Aquí tengo el polinomio de primer orden que ya lo hicimos. Tengo mi modelo matemático que está en azul. Y este colorcito medio que se ve de café es lo que acabamos de calcular. Es el polinomio de segundo orden. Y voy a poner el mismo ejemplo que hice hace un momento. Si doy el valor de 1. ¿Sí? El valor de 1 es este resultado. Este es el valor de 1. Evaluado en el polinomio de primer orden. Pero si ustedes ven, aquí en la gráfica que tengo, le voy a poner de verde. A ver, pongámosle otro color un poquito más amarillo, gris, fucsia. Pongámosle gris. Este es el valor evaluado en el polinomio de segundo orden. Y si ustedes observan, el valor real de la función en el modelo matemático es este. Vamos a ver, con 1 es este valor. No pongamos verde, pongámosle azul. Es este valor. Creo que sí se evidencia que entre el polinomio de primer orden y el polinomio de segundo orden, ¿cuál se aproxima al valor real cuando x es igual a 1? ¿En dónde hay menos error? La de segundo orden. En el de segundo orden, correcto, porque el error vendría a ser este. Con respecto al polinomio de segundo orden. Porque el error con respecto al polinomio de primer orden, como vimos también anteriormente, ¿sí? Resulta ser todo esto de aquí. Este es el error. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, a medida de que voy incrementando el grado del polinomio y gráficamente se puede observar, se va mejorando la aproximación. De hecho, si yo le quiero dar un valor cercano a 0, si le quiero dar un valor cercano a 0, y hago, claro, aquí gráficamente no se va a apreciar,
no se va a apreciar aquí gráficamente, pero si numéricamente le hago un valor cercano con 0 igual a 25 y le evalúo en el polinomio, y le evalúo en el polinomio de segundo orden, y le evalúo en la función, yo podría determinar cuál es el error. Y se va a evidenciar que el que me da menos error es el polinomio de segundo orden, inclusive para valores cercanos. Ahora, aquí hay que tener presente algo. En 0,25, ¿qué es más fácil calcular? ¿En P1 o en P2? Calcular con 0,25. En P1. En P1. El cálculo numérico es más sencillo en P1. Pero también podemos observar, ¿sí? Que el valor de análisis o más cercano al 0, en 0,25, se me restringe. Si yo me alejo del dominio, voy a dar este valor de 1, vuelvo a reiterar. Numéricamente, en P1 es más fácil calcular que en P2, pero ya como aproximación, en P2 me va a dar un mejor resultado de aproximación al valor real. ¿Sí? Entonces, obviamente ahí vamos viendo ya las dos situaciones, ¿no es cierto? En P2 yo he extendido el punto de análisis alrededor de 0. Puede extender. ¿Sí? Y veamos, tenemos un tercer caso que yo he analizado aquí, que es el polinomio de tercer orden. Aquí las restricciones, ¿cuáles vendrían a ser? Si damos lo que decíamos hace un momento. Ya hemos dicho que f' de c, perdón, que f de c tiene que ser igual a p de c. En el caso del polinomio de segundo orden, eran estas las condiciones que se debían de cumplir. ¿Cuál creen ustedes que debería ser para un polinomio de tercer orden la siguiente condición que se debe de cumplir? Para un polinomio de tercer orden, ¿cuál debería ser la siguiente consideración o condición a cumplir? Tal cual estamos aquí desarrollando. La tercera derivada, quizás. La tercera derivada se igual a la tercera derivada del polinomio, ¿sí? Nosotros consideramos que mi polinomio de tercer orden va a tener esta forma. En donde aquí mis incógnitas son A1, A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Entonces, cuando yo resuelva todo esto, voy a calcular el A sub 0, que en mi ejercicio me dice que vale 1, polinomio de tercer orden. El A sub 1 dice que vale 1 también. El A sub 2 dice que vale 1 medio. Y el A sub 3 dice que vale 1 sexto. Y si ustedes ven allí en color magenta, si ven, cada vez se me aproxima mejor a la forma exponencial y igual a e a la x. ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy incrementando el grado del polinomio, claro, hay una mejor aproximación al modelo matemático, pero también hay una consecuencia, que el cálculo numérico, al ir incrementando el grado del polinomio, no es que se vuelve más complejo, pero el cálculo numérico también va a tener un tiempo de procesamiento, ¿sí? Si ustedes observan aquí, no sé si se alcanza a ver, esta es la ecuación de la recta, esta es la ecuación de la parábola, y si ustedes ven entre la línea azul y magenta que estoy aquí arriba, hay una mejor aproximación de la función o de mi modelo matemático original, que es la forma exponencial, a la curva de tercer orden, al polinomio de tercer orden. Sí. Un minutito, chicos. Ya, ¿cómo vas? Bueno. Sí, llegaste a 9:30 que estés por allí. Ya había sacado el... Ya. Pues lo que pasa es que los médicos bajan a las 9, a partir de las 9 de la mañana, porque ellos hacen visita médica a los pacientes. Pregúntale allí, pregúntale, ¿sabes qué? En información pregunta. Sí, ya me visto otras cosas. Ya, ok, chao. A ver, pues un ratito. ¿Sí? Entonces aquí podemos, lo que estaba yo mencionando, es decir, hay esas características. A medida que yo me aproximo con el polinomio, se mejora cada vez mejor la función
polinómica al modelo matemático, ¿sí? Pero la consecuencia, como yo mencionaba, no porque sea difícil de calcular un polinomio, sino más bien es en el tiempo de procesamiento y nos hacemos la misma pregunta que yo decía hace un momento. En 0,2, ¿cuál de los tres polinomios yo tomaría desde el punto de vista numérico, del cálculo numérico, de primero, segundo o tercer orden? Gráficamente. ¿Cuál tomaríamos? ¿Qué polinomio tomarías? ¿El primero, segundo y tercero? ¿O primero, segundo o tercero orden? ¿Cuál de esos tomaríamos? ¿Quién me dice? La segunda, la tercera. A ver, voy a hacer la pregunta. Por cálculo numérico, ¿cuál de los tres polinomios tomaría? ¿De primero, segundo o de tercero? Por cálculo, la primera. ¿Y por error? Por error, la tercera. Correcto, exactamente, ¿sí? Entonces, obviamente, nada es perfecto, ¿no? Porque, claro, uno puede decir, ve, ya encontré una solución para modelar mi problema. Ojo, y reitero, cerca de un valor numérico, porque recuerden que todos estos polinomios que nosotros hemos calculado ha sido alrededor del punto cuando x es igual a 0, ¿sí? Porque obviamente yo puedo encontrar o hacer mi cálculo numérico, como vamos a ver más adelante, en otro valor del dominio, en 1, en -2, dependiendo de lo que yo quiera analizar. Un poquito aquí yo he reseñado cuál es el patrón de este polinomio. Si yo voy agregando o incremento el grado del polinomio, aquí es como yo podría ir representando. Ojo, esto es una aproximación, eso también debemos de tener presente, porque más adelante vamos a meter, recuerden lo que había dicho, ese concepto de residuo, ¿sí? Que vimos hace un momento. Aquí lo que nosotros estamos representando, eso que tengan siempre presente, esta es una aproximación a la forma exponencial. No es igual. Esto es trascendental y bien importante. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí yo tengo ya, si yo quiero sacar un polinomio de cuarto, de quinto, aquí está la expresión algebraica que me estaría representando. Bueno, antes de finalizar la clase, yo quiero... ¿Para cuándo queda la prueba? Primero, si esto es algo que creo que está pendiente. No me han dicho nada. Quedaron a avisarme hasta el día viernes y no me han dicho absolutamente nada. Quiero que vean algo aquí, creo que yo les había montado en su clase, déjenme ver. No les he montado aquí, ya les voy a subir, qué raro. Quiero que vean algo aquí que coloqué. Ya les voy a subir, pero en su... L, ¿qué pasó? Se me ha desaparecido. El fin de semana les dejé montado algo allí en el virtual. Aquí está. Solo quiero que vean, esto ya lo vamos a ver en la próxima clase un poquito para ir complementando. Pero si ustedes observan, aquí mi modelo matemático dice que es la función coseno. Esto ustedes lo pueden también ver allí, está en la plataforma, lo pueden hacer simular. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, esta es la función coseno. Lo que está aquí como g de x es el modelo matemático expresado en polinomio. Quiero que vean esto de aquí. Cuando el grado del polinomio es de grado 0, aquí van a ir viendo, a medida que el b va incrementando 1, 2, 3, 4, es lo que me está diciendo es el grado del polinomio. Quiero que vean esto. Cada vez que se incrementa el grado del polinomio, ¿sí? Ven que se va mejorando la aproximación, lo que es la línea azul, mi modelo matemático, y lo que está en rojo viene a ser cada vez cómo se aproxima la función. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en un polinomio de grado 15 es la mejor aproximación. ¿Cómo se mejora, no? La función a la forma coseno, la función de la curva coseno. ¿Sí? Yo estoy pensando en mandarles a hacer una tarea en el GeoGebra donde me hagan la simulación justamente de esta parte. Ya lo voy a ver si es que esta semana lo pienso y les cuelgo en el virtual. Pero quiero que vean eso. Ya vamos a ver, como digo, ciertas definiciones. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud?
Y haremos algunos ejercicios adicionales referentes a esto. Bien. Bien, chicos, ¿la prueba para cuándo? Creo que me han dicho para el viernes a las 8 de la noche. Viernes a las... A las 8. ¿Y el resto qué dice? Porque aquí todos tienen que estar de acuerdo. Chicos, tienen que decirme ya